Sean bienvenidos a Crónicas al Instante. Durante siglos, la Ciudad de México fue un territorio de agua antes del concreto, del asfalto y del tráfico interminable. Por el Valle de México corrían ríos de aguas claras, rodeados de vegetación, puentes y canales que reflejaban el cielo. Hoy esos ríos ya no existen, o al menos no como los conocieron quienes fundaron y habitaron esta cuenca. Lo que ahora son avenidas congestionadas, ejes viales y pasos a desnivel, alguna vez fueron cauces vivos que alimentaron a Tenochtitlán y asombraron a los conquistadores españoles. La ubicación del valle, una cuenca cerrada, rodeada de montañas, propició desde tiempos remotos la acumulación de agua de lluvia, dando origen a un vasto sistema lacustre alimentado por ríos provenientes de las sierras circundantes. Esta abundancia de agua convirtió al Valle de México en un territorio ideal para asentamientos humanos desde épocas prehispánicas. Los mexicas no intentaron dominar al agua, aprendieron a convivir con ella. Construyeron diques, albarradones, calzadas elevadas y chinampas, desarrollando una ciudad lacustre sofisticada, funcional y adaptada a su entorno. Tras la conquista, la Ciudad de México, capital del virreinato de la Nueva España, siguió rodeada de lagos y ríos. En el siglo XVI, los cronistas españoles describieron con asombro la belleza de sus cauces, comparándolos con las ciudades más refinadas de Europa. Sin embargo, esa relación con el agua pronto se transformó en una pesadilla. Desde mediados del siglo XVI, las inundaciones comenzaron a representar una amenaza constante. A diferencia de los mexicas, los españoles optaron por combatir al agua en lugar de adaptarse a ella. El punto de quiebre ocurrió en 1555, cuando una gran inundación provocada por el desbordamiento del río Santiago encendió las alarmas del gobierno virreinal. El temor a nuevas catástrofes llevó a decisiones apresuradas. Se ordenó desviar varios ríos, entre ellos el de Coyoacán y Tacubaya. El río de los Morales fue contenido mediante el albarradón de San Lázaro, que terminó colapsando tras otra inundación en 1604 y 1607. El desbordamiento del río Azcapotzalco obligó a emprender una de las obras hidráulicas más ambiciosas de la época. El Tajo de Nochistongo, un túnel de casi 7 kilómetros destinado a desviar las aguas fuera de la cuenca. Pero la ingeniería colonial no logró imponerse a la naturaleza. En 1629 ocurrió el episodio más devastador, el diluvio de San Mateo. Durante 40 horas ininterrumpidas llovió sobre la ciudad. El río Cuautitlán se desbordó. El Tajo de Nochistongo se rompió y el agua alcanzó 2 metros de altura en el centro urbano. Miles de personas murieron y gran parte de la población huyó. Durante meses la ciudad solo pudo recorrerse en canoa. Fue uno de los mayores fracasos hidráulicos en la historia del valle.
A pesar de estos episodios, el problema persistió durante siglos. Según el historiador Francisco de Garay, en su obra El Valle de México, apuntes históricos sobre su historiografía para el siglo XIX, ríos como Tacubaya y Xola seguían siendo una amenaza constante. En 1825, sus aguas fueron encauzadas hacia el Canal Nacional, formando lo que más tarde se conocería como el Río de la Piedad, uno de los más importantes de la ciudad durante décadas. Para la primera mitad del siglo XX aún existían ríos visibles y activos. De los Remedios, Consulado, Tlalnepantla, Churubusco y de la Piedad, controlados mediante presas como Dolores y Tecamachalco, pero la ciudad crecía sin freno y los ríos comenzaron a estorbar. La expansión acelerada de la mancha urbana redujo el caudal y la calidad del agua. Muchos ríos se transformaron en drenajes a cielo abierto, convertidos en focos de infección y tiraderos de basura. Los casos más críticos fueron los ríos de Churubusco y Consulado. La respuesta del Estado fue definitiva. En 1942 se ordenó entubarlo. El mismo destino corrieron los ríos Mixcoac, Becerra, Tacubaya. Estas obras redujeron el riesgo de inundaciones, pero sellaron el principio del fin de los ríos visibles de la capital. En 1950 se inauguró el viaducto Miguel Alemán, tras entubar completamente el río de la Piedad. Poco después, el río Mixcoac desapareció bajo el concreto. En 1952, el río Churubusco fue desviado para impedir que siguiera alimentando los lagos de Xochimilco, Mixquic, Tláhuac. En las décadas siguientes, el proceso continuó con el río Magdalena, el río San Juan de Dios en Tlalnepantla y el canal de Miramontes. Finalmente, el río de los Remedios, ya convertido en cauce de aguas negras, fue entubado para permitir la construcción del anillo periférico. El cierre de esta historia llegó el 9 de junio de 1975 con la inauguración del drenaje profundo, un sistema diseñado para recoger aguas negras y pluviales, así como antiguos ríos y canales, enviarlos fuera de la cuenca hasta el estado de Hidalgo. Con ello culminaba un proyecto iniciado desde la época colonial: expulsar el agua del Valle de México. Los ríos de la Ciudad de México no desaparecieron por accidente. Fueron desviados, ocultados y enterrados como parte de una idea de modernidad que decidió darle la espalda al agua. Hoy sus nombres sobreviven apenas en avenidas, colonias y estaciones del metro, recordándonos que bajo el asfalto aún corren los ríos que alguna vez dieron vida al valle. Quizás comprender esta historia sea el primer paso para replantear nuestra relación con el agua, porque la ciudad que olvida sus ríos también olvida su origen. ¿Era inevitable entubar estos ríos? Creo que no. No era inevitable entubar estos ríos. Era una decisión política y de modelo de ciudad, no una necesidad técnica absoluta. El Valle de México es una cuenca cerrada. Sí, con riesgo real de inundaciones. Pero los mexicas ya habían resuelto ese problema siglos antes sin enterrar ríos. Diques, albarradones, calzadas elevadas, control de niveles y convivencia con el agua. El sistema funcionó durante generaciones. El problema no fue el agua, fue el tipo de ciudad que quiso imponerse después. ¿Se podían conservar los ríos? Sí, y hay ejemplos claros.
Ámsterdam, Venecia, Brujas, Hamburgo, Estocolmo son ciudades industriales y modernas con ríos y canales abiertos. París y Londres, el Sena y el Támesis fueron cloacas del siglo XIX, pero se sanearon, no se enterraron. Tokio y Seúl incluso destapó el río Cheonggyecheon en pleno siglo XXI, eliminando una autopista. La tecnología para canalizar, sanear y controlar ríos ya existía en México desde finales del siglo XIX. El problema no era técnico. Entonces, ¿por qué se taparon? Vamos a ver las razones clave. Primero, la ideología del progreso. En el siglo XX, el agua visible era vista como atraso. Un río urbano igual a suciedad, enfermedad, desorden. Una avenida igual a progreso, velocidad, automóvil, industria. El modelo a seguir era Detroit, Los Ángeles, no Venecia ni Tenochtitlán. 2. La industrialización y el automóvil. La ciudad industrial necesitaba vialidades rápidas, transporte de mercancías, espacio para fábricas y fraccionamientos. Un río estorbaba si lo ves como obstáculo y no como infraestructura viva. 3. Un control centralizado del agua. Entubar ríos permitió convertirlos en drenaje, expulsar el agua fuera de la cuenca, controlarla desde el estado. Un río vivo es impredecible. Un tubo es controlable. Si se dejaban, ¿la ciudad sería entonces solo turística? No. Ese sería el falso dilema. La ciudad pudo ser industrial, moderna y con ríos, pero más lenta, menos orientada al coche, más cara de planear y con límites reales al crecimiento. Y eso chocaba con el proyecto de expansión infinita. El costo de haberlos enterrado. Hoy se paga esta decisión con escasez de agua potable, inundaciones cada temporada de lluvias, hundimiento del suelo, dependencia de sistemas artificiales gigantescos, desconexión total con el entorno natural. Irónicamente, enterrar los ríos no resolvió el problema del agua, solo los ocultó. En resumen, no era obligatorio taparlos. Si había alternativas técnicas y urbanas. Se eligió una ciudad industrial rápida, centralizada y dependiente del automóvil. El precio fue perder los ríos y el equilibrio del valle. Recuerda que me ayudas bastante si te suscribes, si comentas el video, si me dejas tu like y como un extra puedes compartir el video en algunos grupos. De esa forma puedo llegar a muchas más personas. Pues bueno, eso es todo. Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.